Hermanos, vamos a estudiar en esta mañana una conferencia, un tema me parece muy interesante, comprender la forma que Dios nos quiere educar. Es muy lindo, ¿verdad? Especialmente en el área de la alimentación. Entonces Dios quiere que nosotros estemos siempre sanos, amén. Y que vivamos sanos y que en nuestra vejez, aún también en la vejez, podamos gozar de salud, de calidad de vida. Y es algo maravilloso cuando nosotros contamos con este hermoso beneficio. Así que el día de hoy estudiaremos un buen mensaje que lleva por título: ¿qué es esto? ¿Lo han leído en las escrituras? ¿Qué es esto? Bueno, a lo mejor ustedes han escuchado muchos mensajes relacionados a qué es esto, pero vamos hoy a verlo desde una perspectiva un poco diferente. Éxodo capítulo 15, capítulo 16, verso 15 dice: y viendo los hijos de Israel, viéndolo, o sea, vieron algo que ellos no habían visto, dijeron: ¿qué es esto? ¿Ustedes les ha pasado que muchas veces invitamos a una familia a nuestra casa, o a lo mejor aquí mismo vienen personas nuevas y comen y empiezan a preguntar: ¿qué es esto? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? ¿Verdad, pastor enamorado? Están comiendo, dice: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y es ahí donde empezamos nosotros a explicar el hermoso plan de la redención por medio de la alimentación. Y ellos no sabían qué es esto, porque no sabían qué era, dice la inspiración. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os ha dado para comer. Parece que el pan que Jehová da para comer no es tan conocido, no es tan popular. Porque cuando uno presenta una hamburguesa, un sándwich, todo el mundo sabe qué es eso. Pero el pan que Jehová da es diferente, entonces genera esa curiosidad. ¿Qué es esto? Vamos a entender un poco el árbol o la raíz biológica, genealógica del pueblo de Israel. ¿Quién es el padre de Israel? Vamos a leerlo. Génesis, el capítulo 13, versículo 2, nos habla de un hombre muy especial. Este hombre dice: Abraham era pobre o era rico. Era riquísimo, oigan bien, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre muy conocido en el oriente, pero recibió una noticia que yo no sé a qué padre le gustaría recibir lo que ustedes van a escuchar a continuación. Escuchen bien lo que le dijo Dios a Abraham. Capítulo 15, versículo 12. Dice que a la caída de la tarde, cuando ya se estaba oscureciendo, él estaba, dice que como una sábana, espantando unos cuervos que venían, y sobrevino sobre él sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y en esa tierra ajena será oprimida, será esclavizada por 400 años. ¿Esto es algo bueno para un padre? Imagínate que, ¿cuántos somos padres aquí? ¿Todos? ¿La mayoría? Digo, mira, si a mí me llegan a decir: David, tu hijo Luther y su descendencia va a ser esclava en una tierra ajena por 400 años. ¿Eso es algo que gusta? No. En realidad no, ¿verdad? Pero la Biblia dice, si ustedes siguen leyendo, dice que Abraham se murió en paz, porque fue una profecía que no se cumplió en sus días, sino debería cumplirse tiempo después. Ahora, ¿cómo se cumplió esa profecía? ¿Ustedes recuerdan? Entonces, Abraham, ¿cómo se llamaron los hijos de Abraham? Isaac. No vamos a hablar en este momento de Ismael, porque vamos a entrar en problemas con Ismael. Entonces no vamos a hablar de Ismael.
Ahora, Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, a Esaú y Jacob. Y resulta que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Pero había uno en especial que amaba mucho. ¿Y por qué lo amaba? ¿Por qué lo amaba? ¿Ah? Dice porque era hijo de la mujer que él amaba. Y además porque él tenía una característica. Era íntegro e informaba a su padre las malas cosas que hacían sus hermanos. Yo no lo dije, pero se sobreentiende. Y por esta razón, ahí eso está en Génesis 39, 1 en adelante, dice, sus hermanos lo amaban. Ah, interesante. Por tal razón sus hermanos no lo querían. Pero se le ocurrió a Jacob, imagínense, no lo quieren porque lo ama, y eso es visible. Entonces cuando yo hago conferencias de familia, yo le digo a las familias, ¿no? ¿Usted tiene algún hijo que ama más que a todos los demás? No. Ah, pero Jacob se amaba. Parece que no, pero sí. La Biblia dice que lo amaba más que a todos los demás. ¿Y sabe qué hace Jacob? Bueno, se le ocurrió hacerle una túnica de colores. Imagínense. Y se la regaló a él en esa señal de amor. Y aparte José había tenido unos sueños, y esos sueños los compartió a sus hermanos. Y qué raro los sueños de José. Vean esto, no lo queremos, no lo amamos, nos cae gordo, nos cae mal. Y se pone a revelar los sueños, y los sueños decían algo así, ¿no? Soñaba que 11 manojos de espigas y uno estaba en el centro, y que esos manojos se inclinaban hacia el centro. Y el papá le dice, hijito, no hay duda que el que está en el centro eres tú, y que todos los demás somos nosotros que nos inclinamos hacia ti. ¿Eso le gustaba a los hermanos? Bueno, pues él mismo, al revelar los sueños, se despertó en sus hermanos odio, venganza, y esa venganza quería con él una sola cosa. Pero José tenía un corazón noble. Así que un día dice que Jacob le dijo a su hijo, a José, ve y mira cómo están tus hermanos allá en las tierras de Harán. Vaya y mire cómo están ellos allá. Así que lo manda con unos víveres, y José se va inocentemente con su túnica de colores, exhibiendo su túnica de colores. Pues desde lejos se dieron cuenta que era él. Por la túnica ya viene el soñador. Y ellos conspiraron con José, y dijeron, lo vamos a matar y vamos a ver qué será de sus sueños. Y estaban ahí en complot. Y entonces alguien dice que se llamaba Judá. Escuchen esto. No lo matemos, Judá. Y vio que venían unos ismaelitas, y le dice, Simeón, tú que eres rápido de pies, vaya, alcanza a esos ismaelitas y dígales que vengan, y mejor vendámoslo. Y ya lo habían metido en una cisterna para que se matara, ya se ahogara. Y Rubén se había escondido, que para tratar de salvarlo. Y ustedes ya saben la historia, pero les voy a resumir. Así que lo vendieron, y por esta razón José es vendido y llega a Egipto. Y en Egipto llega en calidad de un siervo de Dios o de esclavo. Y allí ustedes saben qué sucedió. Llegó José a Egipto, y empieza a cumplirse una profecía que se le había dado ¿a quién? Al abuelo. ¿Y en quién se cumplió la profecía? En José. 3 aspectos importantes que pasaron en Egipto. En Egipto, recuerden que José llegó en calidad de ¿qué? De siervo.
de esclavo. Fue acusado injustamente. Una mujer muy linda, la esposa de Potifar, se enamora de él porque José era un joven, dice la Biblia, de hermoso aspecto. Y además, no solamente hermoso aspecto, sino que la presencia de Jehová estaba con él. Y donde José llegaba, donde José estaba, dice que todo lo que José tocaba, donde José entraba, era próspero, porque Jehová estaba con él. Esto, hermano, nos lleva a pensar que no importa en qué condiciones estemos nosotros o donde estemos, lo importante es quién está con nosotros. ¿Me di a entender? Ahora pasaron tres cosas importantes. Allí entró, y Éxodo capítulo 1 versículo 7 dice algo muy interesante. Dice que Israel, al llegar allí a Egipto, a tierras extrañas, Dios los multiplicó en gran manera. Y ellos fueron unas personas muy grandes en una nación extraña. Sin embargo, el hecho de que fueran grandes no les evitaba la opresión y el castigo, porque la profecía que había dicho que serían esclavos. Viene algo interesante. Ellos entraron entonces en una prueba. ¿En una qué? Prueba. Y esa prueba era una esclavitud. Queridos, yo les voy a compartir un pensamiento que viene a ser una lección muy linda para nosotros. Yo no sé en este momento cuántas personas estamos atravesando por alguna crisis emocional, financiera, familiar, física. Yo no sé. Espiritual. Desconozco cuál sea en realidad tu problema, mi hermano. Y también si alguien me escucha, yo no conozco tu problema. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios te quiere en una mejor versión. Y por eso permite que pasemos por esa prueba. Quiero compartir este pensamiento y dice así. Está en el Ministerio de Curación. Las pruebas y los obstáculos son métodos escogidos por Dios para la disciplina y el desarrollo de su pueblo. El Señor permite que las pruebas del afán y de la vida se ciernen sobre nosotros para apartarnos ¿de qué? De lo que es terrenal, ¿de qué más? Vulgar y de poco valor. Y para hacernos comprender el valor de las cosas eternas. Por medio de las pruebas y la aflicción, Dios busca purificar, santificar y elevar a sus hijos. Dios no va a permitir que tú ames algo más que el amor que le mereces a Dios. Tú no vas a poder honrar a Dios si amas otra cosa más que a Dios. Tú no vas a poder servir a Dios si amas algo más que a Dios. Por eso cuando Dios llama a Moisés para que vaya con su pueblo, a Moisés por compasión se le había pasado a hacer algo muy valioso. Un pacto con Jehová mediante su hijo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Así que Moisés iba tranquilo por el camino con su esposa, con sus hijos, y se le apareció un ángel y dice que casi que los mataba. Y la mujer le había dicho al principio: no hagas eso, pobrecito el niño. Pero luego en el camino ella misma se dio cuenta que era porque no había circuncidado a su hijo. Por tal razón el ángel de Jehová quería destruirlos. ¿Y sabe qué hizo la misma mujer? Dice, tomó una piedra afilada y pum, le cortó el propio uso al bebé, a su hijo. Nadie puede honrar a Dios si hay algo que no has hecho para Jehová. Amén. Ahora, Abraham amaba a su hijo y lo amaba con todo su corazón, a tal punto que el día que le destetó, dice que hizo una fiesta. ¿Quién hace fiesta por destetar a su hijo? Nadie, pero Abraham lo hizo, dice la Biblia. Y hizo fiesta el día que destetaron a Isaac. Lo amaba. ¿Y sabe qué dice la inspiración? Dios se lo pidió en sacrificio. Nada puede robar
nuestro amor con Dios. Nada. Y muchas veces Dios permite que entremos en una prueba. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que tú no te apegues a eso. Muchas veces tenemos pérdidas. A alguien le robaron un carro, posiblemente. A alguien, su hijo se fue. No sé, hermanos, qué pueda pasar. De repente un diagnóstico que tú no esperabas. Terrible. Un accidente inesperado. Y dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces no hay pruebas sin propósito. Me deben entender, hermanos. No hay prueba sin propósito. Y Dios utiliza estas pruebas, dice, para apartarnos de lo vulgar, de lo terrenal y de lo de poco valor. Hay otro pensamiento en discurso Maestro Jesucristo que dice así: si no fuera por las pruebas y el dolor y el sufrimiento, muchos no hubieran conocido a Cristo. Dios utiliza estos medios, estos métodos que son duros para nosotros, pero finalmente la misericordia de Dios revelada. Así que el pueblo de Israel tuvo que entrar en opresión. Opresión, ¿por cuánto tiempo? Por 400 años. ¿Era una prueba? Pero a la vez era una escuela de preparación. Vamos a ver qué pasó. Dios no quería que estuvieran allí. Luego la segunda parte, estaban en opresión, pero esto nos muestra que Dios observa las injusticias y que ningún imperio puede permanecer si se opone al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Egipto? Vamos a ver qué pasó. Vean, hermanos, ¿qué sucedió? Ustedes van a leer, yo no les voy a leer todo, pero ustedes ya saben la historia. Lean el capítulo 12 de Éxodo. Y en el capítulo 12 habla de la prueba más dura que enfrentó Egipto. La prueba más dura. ¿Cuál fue la prueba más dura que enfrentó Egipto? La muerte de los primogénitos. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios habían muerto. Terrible. ¿Hasta el hijo de quién? Todos. Así que cuando estaban atravesando ese dolor emocional, porque no hay nada más duro, más cruel para el ser humano que la pérdida de un niño, de uno de nuestros hijos. Que Dios nos libre de una prueba de esas. Pero la inspiración divina dice que si alguien llegase a vivir una prueba como tal, es porque Dios sabe que tú puedes atravesar esa prueba, pero no queremos vivirla. Porque no existe una prueba mayor a nuestra fuerza, a nuestra resistencia. Es decir, que cuando atravesamos una prueba, Dios sabe que tú tienes la capacidad de soportar esa prueba. Pero Dios nos libre de una prueba como estas. Lo cierto es que cuando todos estaban atravesando por el lloro, por el lamento de la pérdida de los niños, Dios le dice a Moisés: es hora de salir. ¿Y saben qué pasó esa noche? ¿Saben qué sucedió? Los israelitas dice que tomaron la masa, la envolvieron en sábanas y todo lo que había. ¿Y sabe qué decían los egipcios? Por favor, váyanse rápido. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren llevar? Y ellos empezaron: no, deme tu oro, dame tu plata. Y esa noche los israelitas saquearon a Egipto. Y todos los egipcios decían: no, ¿qué más quieres? Yo lo que quiero es que te vayas. ¿Qué más quieres? Y no, dame todo. Y así, de esa forma salió Israel. ¿Cuántas familias? Dice 600,000 familias salieron, sin contar las mujeres ni los niños. 600,000 personas. Así que de esa manera el plan de Dios terminó en victoria. Hasta el momento, ¿bonito o no bonito? Parece bonito, ¿verdad? Han sido muchas mis batallas, pero Dios siempre me entrega la victoria. Eso sucedió. 400 años de esclavitud, y la noche que salieron en victoria. Bueno, hasta aquí vamos bien. Pero vamos a ver qué empezó a pasar. Llegamos a una parte importante, muy importante, que se le conoce el Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa, principio significa Génesis. Y Éxodo significa salida. ¿La salida de quién? Del pueblo. Éxodo significa, en términos espirituales, una también experiencia de salvación. Vamos a recordar rápidamente. Israel sale. ¿Y cuál es la primera prueba que enfrentan? Muy bien, el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el Mar Rojo?
Se abrió. ¿Y qué representa el hecho de que todos hayan pasado y ninguno murió? Entonces, en primer lugar, salir de Egipto representa una experiencia espiritual con Dios. Salir de Egipto, ¿qué significa? Dejar el pecado. Salir de Egipto significa dejar el pecado. Ahora, atravesar el mar, ¿qué significa? Oh, interesante. Cuando dejamos el pecado, queremos hacer un pacto con Dios, el bautismo. Ahora, caminar por el desierto, ¿qué significaba? La vida cristiana con muchas pruebas, pero con dependencia de Dios. ¿Me di a entender? Entonces, el plan de la redención estaba revelado en el Éxodo, en la salida. Cuando atravesaron el mar, ahí fueron bautizados. Cuando entraron al desierto, era ahora una confianza plena. Pero la seguridad más grande que ellos debían tener era que Dios había hecho un milagro impresionante. ¿Cuál era el milagro? Abrir el mar para que todos pasaran. Era un milagro impresionante. Y la tierra prometida, la esperanza de la vida eterna. ¿Qué pasó? ¿Ellos iban muy felices? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Cuando Dios les contestaba, les ayudaba, eran felices. Pero después se les olvidaba y empezaban a molestar. Hasta aquí, ellos iban felices. Iban contentos. Hoy tenemos a un Dios que, miren, envió ¿cuántas plagas? 10 plagas para que nosotros fuéramos libres. Ellos estaban esclavizados por 400 años. Ahora el mar se abrió. Ellos estaban felices, iban con una... Pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Bien, hermanos, esto es algo que debemos aprender muchas lecciones. ¿Momentos de qué? Murmuración en el camino del Éxodo. En el Mar Rojo, inmediatamente llegaron al Mar Rojo. ¿Qué tuvieron? Miedo y queja inicial. Antes de cruzar, al ver que Faraón los perseguía, dijeron a Moisés, ahí viene, lean ustedes ahí en sus Biblias: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muriéramos aquí en el desierto? Mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué tipo de murmuración era? ¿Murmuración bonita o mala? Mejor ¿acaso no hay suficientes sepulcros allá en Egipto para que nos vinieran a matar aquí? Empezaron de esa forma a quejarse. Y ahí fue cuando Dios apareció y abrió el mar. Luego pasaron el mar y llegaron al desierto. Estos fueron 3 días después, nada más. Escuchen bien, 3 días. Y les dio sed, pues en el desierto. Yo vivo en la ciudad del desierto, en Phoenix, en la ciudad del desierto. ¿A quién no le da sed en el desierto? La temperatura este año subió a 122 grados. Es una temperatura impresionante. En el desierto eso quema, es una cosa terrible. Ellos estaban en el desierto. Ustedes leen Deuteronomios y dice así: dice que el desierto por el cual Dios los había conducido era un desierto terrible y espantoso. ¿Qué era el desierto? Espantoso. Y llegaron ahí con mucha sed y entonces empezaron a pedir agua para beber. Oye, Moisés, nos dio sed. ¿Eran poquitos? Queridos, el promedio era de aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones. Imagínate. Muchas veces con un campamento de estos y nos vemos como, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Un campamento de estos y muchas veces tenemos que estar bien coordinados para que no falte nada. Imagínate 2 millones de personas y todos quejándose con sed. Y encontraron agua, ¿o no encontraron? Y llegan y prueban esa agua. Y esa agua estaba como amarga. Pero dice la Biblia que era para que ellos aprendieran a depender de Dios. ¿O no era para eso? Era para eso. ¿Y qué hicieron ellos? En lugar de decir: Señor, gracias por esta agua amarga, usted tiene poder, hágala dulce. Empezaron a murmurar: ¿qué hemos de beber ahora? Y entonces Moisés en su misericordia ora, y Dios endulzó las aguas como una señal del cuidado de Dios para su pueblo. ¿Pero fue suficiente?
No, no fue suficiente. Ahora necesitaban comer. Si hay algo que a todos nos preocupa es comer. ¿Sí o no? Nosotros estamos desayunando y ¿qué preparamos de comida? ¿Qué hacemos de almuerzo? Y estamos haciendo el almuerzo, oye, ¿y qué preparo de cena? Y estamos en la cena y dice, oiga, dejo en agua mañana para las lentejas, ¿será que dejo en agua frijoles para mañana? ¿Sí o no? ¿Les pasa eso? A mí me pasa, oye, mi amor, ¿dejaste las lentejas para mañana el almuerzo? Porque estamos siempre, es un rol de la vida, es parte de nuestra existencia. Así que ahora llegan al desierto y les da hambre. Es normal comer, es normal. Al mes, escuchen bien hermanos, es Éxodo 16, al mes de haber salido de Egipto, ¿a cuánto tiempo? 30 días. Comenzaron a murmurar. ¿Comenzaron a murmurar o ya habían empezado a murmurar? Ya habían empezado a murmurar antes de pasar el mar. Antes de pasar el mar decían, Señor, ¿acaso no era suficientes sepulcros allá en Egipto para que nos viniera a morir acá? Empezaron a murmurar, ojalá, miren cómo murmuraban, ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. No era cualquier forma de murmurar, era una manera de murmurar agresiva. Era una queja provocativa. ¿Por qué no me mataste mejor allí? O sea, eso no. Esa era exacto, era una murmuración como desafiante para con Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, analiza, oye, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con este pueblo? ¿Qué hace Dios con el pueblo? Vamos a leer. Dios entonces entra, escuchen esto tan bonito que a mí me encanta la forma que Dios nos educa. Dios, y es lo mismo que quiere hacer contigo hoy. Yo estoy presentando esto no porque sea una historia simplemente, sino porque quiero saber la forma que Dios nos educa. Entonces Dios permitió que el pueblo entrara en un proceso de ¿qué? Transición. ¿Y qué estaban pidiendo? Nos acordábamos de las ollas de carne que comíamos allá en Egipto y queremos que el Señor aquí nos provea lo mismo. Entonces Dios escuchó las murmuraciones de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 16. ¿Los escuchó o no los escuchó? No crea, mi hermano, que cuando tú te empiezas a quejar mucho y eres una mujer quejosa, un hombre quejoso, Dios no pasa por alto eso. La Biblia dice aquí que Dios escuchó la murmuración de Israel. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Lo escuchó. Y al caer la tarde el Señor les dijo, comeréis carne y por la mañana ustedes se van a saciar de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ok, ustedes están murmurando que les dé carne. Yo les voy a dar carne en la tarde, pero en la mañana van a comer pan. ¿Qué tipo de pan era? Vamos a ver qué era, hermana. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendía un rocío en el campamento. ¿Ese rocío qué era? El maná. Así que ellos, cuando cayó el maná por primera vez, dijeron, ¿y qué es esto? Ellos querían ver codornices. Era lo que querían ver. Bueno, hasta aquí ¿estoy dando a entender? Pero viene un punto interesante. Entonces Dios quería que empezaran a comer maná sin problema. O sea, ustedes van a sujetarse a comer maná y coman maná en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero a ellos les cansó el maná rapidito. En menos de un mes estaban cansados de comer maná. Yo le digo a la gente, y se va a tomar ese licuado por 30 días. ¿Por 30 días? Parece que es mira, Dios al 30 días ellos estaban ya empezando a murmurar. Le di un licuado a un señor que pesa 360 kilos, no libras, kilos. ¿Se pueden imaginar? Y empezó su tratamiento increíblemente. En un mes el hombre bajó 90 libras con un tratamiento. Y iba muy bien. Y esa semana me lo encontré. Yo quería grabarlo para traer un testimonio de lo que Dios ha hecho por medio de la nutrición con él. Y llega y me dice, ya no pude más con ese batido. Ya no quiero más ese batido. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, me dan hasta ganas de vomitar con ese batido. Es que no estoy acostumbrado a ese batido. Estaba acostumbrado. A los 30 días, ellos empezaron a murmurar.
Y entonces Dios dice, ok, voy a escuchar la murmuración de ustedes y les voy a proveer maná en la mañana y carne en la tarde, ¿ok? Pero esto va a ser ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo fue eso? No, hasta que se cansaran, no. Esto fue por poco tiempo, muy poco tiempo. Así que si la carne les fue dada una vez al día, al principio, para el cambio de sus hábitos fue dada. Porque Dios permitió o quería que la educación que ellos iban a recibir con respecto a la alimentación fuera un asunto de los hábitos de manera que gradual. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que fue gradual. Y lo permitió a causa de las frenéticas murmuraciones, pero en un periodo posterior fueron restringidos únicamente a maná por una semana. Y luego a la semana, por un mes les dio carne, por un mes, así. Pero luego fue quitado totalmente. ¿Ok? Ok, ya les di por un mes, pero pasado un mes, ahora sí puro maná. ¿Están de acuerdo? Puro maná, nada más. ¿Qué creen que pasó al año? ¿Se intoxicaron comiendo maná? Escúchenme lo que les voy a decir, hermanos. Mire el maná. El maná, según la inspiración, es pan de ángeles. Un alimento preparado por Dios para que no tuvieran obesidad. Imagínense por el desierto obesos. Imagínense ustedes por el desierto con diabetes. Imagínense ustedes en el desierto con hipertensión. No, era un alimento que los conservaba ¿cómo? Sanos, fuertes y longevos. Es decir, Dios quería que ese alimento fuera el alimento ideal para transitar por el desierto. Un alimento que no los enfermara. Es más, ni siquiera producía el cuerpo mal olor. ¿Ustedes usan desodorante? Yo también. Que es que no. Muy bien. ¿Y sabe por qué lo hacemos? El maná era un alimento para que ellos no tuvieran ese problema. Exactamente. Era un alimento que no ni siquiera les producía olor ni en los pies. Nada. Qué bonito, ¿verdad? Bueno. ¿Era bueno o no era bueno? ¿Qué creen que pasó un año después? ¿Qué creen que pasó un año? Vamos a leer. Solamente un año después. Ellos estaban felices comiendo maná, disfrutando de no usar desodorante. No, ellos no estaban pensando en eso. Eso para ellos no les importaba eso en realidad. Porque las cosas más feas que nos pueden pasar, hermanos queridos, no sé si les ha pasado a ustedes, nosotros todos salimos de nuestro país, pero no hemos podido sacar a nuestro país del corazón. ¿O no es así? Bueno, es lo mismo que les pasó a ellos. Ellos salieron de Egipto, pero llevaban a Egipto dentro. 400 años de esclavitud y ellos se habían acostumbrado. Nosotros somos, dicen algunos escritores, yo no creo eso, pero dicen, somos animales de costumbre. Nosotros no somos animales, somos hijos de Dios, pero que sí nos habituamos a lo que hacemos, sí. Y nos parece que con el tiempo, que las cosas que aún son malas y las hacemos, con el tiempo nos parece que son buenas, y así siempre lo hemos hecho. Y llegamos a esa conclusión, no, así me formaron. Así crecí, así me educaron, así me aceptaron en la iglesia, así me bautizaron, así me casaron, así soy yo y así me moriré. Y exactamente, y así se va a perder. Eso dice la inspiración divina, es que cuando nosotros nos resistimos al cambio, a la transformación, dejamos ciertamente de perder la vida eterna, de ganar nuestra salvación. Vean lo que pasó. Números capítulo 11. Atención, ¿qué sucedió? La gente extranjera, saben que cuando salió Israel de Egipto, muchos egipcios dijeron, yo me voy contigo.
Tú eres mi amiga hace mucho tiempo y aunque yo no soy de su pueblo, pero yo me voy contigo. Yo quiero vivir esa experiencia, quiero saber qué se siente ser israelita. Y salió una gran cantidad de gente que no era israelita, que se le conoce en la Biblia como la multitud mixta. Era la gente de Egipto que no eran israelitas, pero por la fuerza de la amistad, entonces salieron con ellos. Y ellos, cuando ellos salieron de Egipto, pero no eran personas convertidas. ¿Escucharon eso? No eran personas israelitas en realidad. Salieron de Egipto y invitaron al pueblo de Israel ¿a qué? Lo incitó a Israel a decir: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues solo ven maná nuestros ojos. Llevaban solamente un año nada más, un año, y ya estaban secos de porque no veían nada más que eso. ¿Qué querían ellos en realidad? Cuando nosotros salimos del mundo y el corazón lo traemos en el mundo, en algún momento el mundo sale a flote. Entonces ya esa faldita, no, qué pereza con esa falda, qué pereza estar comiendo así, qué pereza estar. Y en algún momento la persona se va a cansar. ¿Saben por qué? Cuando no hay una transformación de fondo. Dios quiere que nosotros tengamos una transformación real, viva, completa. Y esto es una experiencia con Dios. Esto no es como algo teórico. Podemos tener mucha teoría, pero hermanos queridos, esto es una experiencia personal con Dios. Y Dios quiere que vivamos eso. Cuando estamos con el Señor y vivimos con el Señor, nunca nos vamos a cansar de darle gracias a Dios y de vestir como vestimos, de comer como comemos. Al contrario, vamos a decirle: Señor, todo esto hecho por amor a ti, ¿qué más me pides que haga por ti? Yo estoy dispuesta a ser salva. Este mundo no me importa, no me interesa. Lo que a mí me interesa es la salvación. ¿Ese era el pensamiento de Israel? No, Israel estaba en el desierto, pero con el corazón en... Eso es un problema. Hay muchas cosas de Egipto. ¿Saben? ¿Ustedes creen que hoy estamos en medio de Egipto también? Nosotros estamos aquí, esto es como el desierto, algo muy bonito. Pero inmediatamente salgamos de este campamento, nos vamos a encontrar en las calles de Egipto. Y vamos a tener otra vez todo lo que ofrece Egipto. Pero de ti dependerá cómo quieres vivir. Amén. Egipto, hermanos, representa el mundo y sus prácticas y sus costumbres. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Debemos recordar que por este mundo estamos de paso. ¿Ok? Entonces Jehová respondió la petición de ellos. ¿La respondió? Mis queridos, el Señor respondió, porque Dios responde tu petición aunque no esté de acuerdo con usted. ¿Escuchó eso? Escuchen bien lo que estoy diciendo. Tú le pides, Dios te da, aunque no sea la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, pero Dios te lo da. Y sufra las consecuencias. Hay personas que dicen, uno le dice: mira, esa persona no es la ideal para ti, para que tú te cases con ella, no te conviene, etcétera, etcétera. Pero luego dice: no, lo voy a hacer, y lo hace. Y es que el Señor me mostró. Y después, ¿y sabe por qué? Porque no era el indicado. Dios lo permitió, Dios lo permite, pero aténgase a las... ¿Saben qué sucedió? Dios respondió. Dios dice: ok, les voy a dar. Y dice la inspiración: Jehová les dio codornices en gran cantidad. Pero esas codornices traían ¿qué? Venían con ¿qué? Con un poquito de ira de Dios. Y dice que los más robustos, lean ustedes Salmo 78, los más robustos, los más fuertes, salieron como cuando una cabra está encerrada por mucho tiempo, volando. Y recogían codornices como nunca habían ellos, como si nunca hubieran comido. Y empezaron a comer. Y dice que no estaba ni siquiera todavía, no le habían pasado. Y vino una gran fiebre sobre ellos. Y ese día Dios, ¿cuántos mató? No. ¿Cuántos mató? Pastor Lopera, ¿cuántos mató? Lopera es, ¿verdad? ¿Cuántos murieron? ¿Recuerdan? Allá. Ustedes leen, para que tengan la cifra más o menos. Eso está en 1 de Corintios, el capítulo 10. Ahí dice, da una cifra: 23,000
10. Y dice, para que no muramos como murieron allá en el desierto. 20. ¿Y quiénes fueron esos que murieron? Dice, los más robustos. Y sabe, tantos murieron en ese día, que dice aquí, y esa se le conoció, murieron como de una plaga en aquel momento, y se le llamó ese lugar allá sepulcros de la codicia, y se llama Kibrot Hatabá. Y se le llamó así, Kibrot Hatabá. ¿Saben por qué? Porque ese día ellos estaban dándole rienda suelta a sus apetitos y a sus pasiones y a sus deseos desordenados. ¿Qué les parece? ¿Dios les dio o no les dio? Dios les dio, pero ellos tuvieron que pagar las consecuencias. No estaban satisfechos con la comida que Dios les había provisto. Escuchen eso. ¿Estaban o no estaban? No estaban satisfechos. No estaban satisfechos con la comida que Dios les había dado. Sus apetitos, escuchen bien, depravados. ¿Apetitos qué? Depravados. Deseaban alimento con más estimulantes. ¿Qué querían ellos? Aun cuando recibían el pan del cielo, se quejaban y lloraban diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Estaban comiendo maná, un alimento que, ya lo dijimos, pan de ángeles. Un alimento riquísimo, sabroso, nutritivo, saludable. Y ellos estaban comiendo y dicen, ay, ¿cómo sabrá de rico esto con carne? ¿Les ha pasado muchas veces? ¿Les ha pasado? Espero que no sea la experiencia de ustedes, pero muchas personas que conocen nuestro mensaje van por la calle y dicen, ay, yo nunca he comido carne de ningún tipo, ni pescado, porque dicen, pero pescado sí, no, tampoco, porque también es carne, y de pollo tampoco, porque es carne. Pero yo he visto hermanos que van y todavía tienen el olfato pervertido. Suena raro, ¿verdad? Pero es lo que dice ahí, es lo que dice. Ellos estaban comiendo maná y estaban pensando, ¿cómo sabría esto con carne? Muchos hermanos queridos, escuchen esto, esta es la aplicación espiritual. Yo pregunto, ¿alguien aquí cuántos por primera vez están escuchando el mensaje de la Reforma Pro Salud? Este es el mensaje de la Reforma Pro Salud. ¿Hay alguien aquí que por primera vez está escuchando este mensaje? Aquí el hermano, la hermana. Muy bien. ¿Tú también? ¿O ya lo conoces hace algunos años? Yo quiero decir lo siguiente. Al hermano que está ahí, a la hermana por primera vez, si yo les preguntara, ¿es buena la carne o es mala la carne? Sin necesidad de tanta información, ¿qué dirías tú, hermano? ¿Es buena o mala? Entonces, ya como por sentido común. Mira, mi especialidad en el área de la salud, mi especialidad, yo soy fisioterapeuta especializado en nutrición y dietética. Esa es mi especialidad académica, nutrición y dietética. Y yo he tenido que decirle a algunos pacientes, porque me dicen, doctor, quíteme todo lo que tú quieras, por favor, pero los taquitos con las carnitas no, porque es que eso yo que como. Esos taquitos y esas carnitas te están matando. Tiene colesterol y triglicéridos elevados. Imagínate, me pide que no le quite eso y tiene colesterol arriba de 400. Esas carnitas refritas que están ahí te están matando. Yo tengo que decirle con amor, mira, de verdad te voy a decir, viendo todos los cuadros clínicos que me presenta, o dejas de comer esto o tiene 3 meses para vivir. Si es que tan atrevido eres. No soy atrevido, es que esto es un reflejo de lo que puede pasar en los próximos 3 meses. Y viene que el doctor, el médico general le dijo, no coma grasa, no coma carne, no coma nada de eso. Vaya al nutriólogo para que le dé una dieta un poquito más estricta. Llega donde un vegetariano que tiene todo este conocimiento, ¿yo qué le tengo que decir? O deja o se muere. Y con una panzota bien grande, ahora tiene que empezar a hacer todo esto. Tienes que empezar a caminar. Y se va a caminar el primer día, llega el mes a control y me dice, esa caminada sí que me ha costado. Pues claro, lleva 45 años que no le gusta caminar.
No significa que sea malo, pero como nunca lo hizo, pues le cuesta. Todo lo que no aprendimos a hacerlo nos cuesta aprenderlo. Y más, con más edad. Bueno, queridos, atención a lo que les voy a decir, porque esto que les voy a leer es una bomba. Ustedes y yo conocemos el mensaje de la Reforma Pro Salud, ¿ok? Y escuchen, y si alguien todavía tiene el olfato y el paladar pervertido, escuchen lo que le va a pasar. Muchos perecerán eternamente a causa de la complacencia del apetito. ¿Qué va a pasar con muchos? ¿Se van a salvar o se van a perder? Se van a perder eternamente. Y muchos irán a engrosar las filas de Satanás por no haber querido modificar sus hábitos en la manera de comer, beber y trabajar. El que es intemperante en comer es intemperante en todo. En todo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo una trofóloga americana. Trofóloga americana conocida como Ellen White, una escritora de las escritoras más importantes de Norteamérica. Y dijo esto, hermanos, que somos intemperantes en comer, en beber y en trabajar. Y quien no haga los cambios oportunamente, ¿sabe qué? Se va a perder. Y no va a querer avanzar más en el desierto. No va a querer más en el desierto. ¿Sabe qué dice la inspiración? La mayoría, escuchen bien, la mayoría, el 99.9, casi el 100%, murieron en el desierto. ¿Cómo quedaron en el desierto? Con montones de piedras fueron sepultados, la mayoría. ¿Quién entró a la Canaán? De todos los que salieron, solamente entraron 2. De todo el peregrinaje, la mayoría murieron. Algunos la tierra se abrió y se los tragó por ser tan groseros, tan altaneros, tan jactanciosos. Otros murieron así como acabamos de ver ahí en la plaga de la codicia. Ahí está, sepulcros de codicia. Y otros murieron por muchas razones, picados por las serpientes. Y todas esas cosas vinieron por causa del comportamiento de terquedad de ellos, por no comprender la misericordia de Dios. El Señor se propuso probar a su pueblo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Soportó la prueba? Se les manda que se aparten de la idolatría, de la carne, que reciba la dieta saludable que Dios les dio para el maná, a fin de prepararlo para ser trasladados sin ver la muerte al cielo. ¿Cuál era el propósito del maná? ¿Cuál era el propósito del maná? Prepararlos, porque a donde los estaba guiando era una tierra que fluía leche y pescado. No habían pescado, no había carne. La tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Es un lenguaje figurado de la mansión celestial. ¿Cuál era la razón? Escuchen, esto es importantísimo, hermanos. Escuchen bien. Si ustedes me piden que les dé una explicación química, científica, yo lo puedo hacer. El problema es que el tiempo se me acabó ya. Pero escuchen lo que les voy a decir. Las razones por qué Dios quería quitar esta alimentación era por una razón anatómica y fisiológica. Escuchen esto. El comer carne, escuchen esto, hermanos, yo no lo digo yo, estimula las pasiones animales. Dios no quería estar arriando animales por el desierto. Dios quería conducir a su pueblo. Y entonces por tal razón Dios quitó eso. Quería quitar la carne, porque la carne, ¿qué hace? Estimula las pasiones animales, fortalece el apetito carnal y tiende a embrutecer la naturaleza inferior del hombre. ¿Comprenden por qué Dios quiere que tú no comas eso? Si comes vida, tendrás vida. Y si comes muerte,
eso es lo que tendrás, muerte. Ahora les voy a explicar, cuando hablamos de embrutece, estimula las pasiones animales, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere más anatómica, fisiológicamente? Las pasiones animales se refiere a los impulsos más bajos del ser humano. ¿Cuáles son los impulsos más bajos del ser humano? Hermanos queridos, les voy a contar algo. Vivimos en un mundo peligroso y violento. Tolerancia, cero tolerancia. Las personas son muy agresivas y nosotros necesitamos, en medio de la agresividad, ser un pueblo muy tranquilo, muy noble. Las personas, el ser humano, entonces, los impulsos bajos representan la ira, la violencia, la sensualidad, la lujuria, la glotonería. En otras palabras, la carne alimenta la parte instintiva e irracional del ser humano, haciéndolo más propenso a actuar por impulso que por razón o por fe. ¿Comprendimos eso? ¿Qué significa la parte animal? Ahora, ¿qué significa embrutecer? Porque dice lo embrutece. Tenemos dos cerebros: el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es nuestro segundo cerebro. Cuando lo recargamos, también nos impide tener discernimiento espiritual. Embrutecer significa que lo vuelve más bruto, más parecido a lo animal e irracional, que no razona, que parecido a la imagen y la semejanza de Dios. Cuando se embrutece significa que lo espiritual se debilita y lo carnal empieza a dominar. Entonces, una persona que consume carne, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es más dominada por el impulso pasional, por la ira, el enojo, la gritería. La Biblia dice que no gritéis, pero muchas veces gritamos a la familia, gritamos a nuestros hijos, nos enojamos fácilmente. Tengamos cuidado, ¿qué estamos comiendo? Así no, es que en mi tierra hablan así. Pero queridos, no, es un asunto de dominio. En ese estado la persona es menos sensible a la voz del Espíritu Santo y más propensa a caer en tentaciones. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el maná hoy? Miren, ese es el maná hoy. Las bandejas, los platos sencillos, nutritivos. Necesitamos más proteínas, grasas monoinsaturadas. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Miren, este es el maná hoy. Una alimentación vegetariana, pero con todo lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando tú empiezas a practicar esto y tienes servido esto en tu mesa, por favor, olvídate de la carne. No la necesitas. Porque si estás comiendo ahí y dices, ay, ¿cómo quedaría esta tortillita si tuviera aquí unas carnetas ya dañó el plato, ya tienes que orar al Señor para que perfeccione, purifique tu mente. Les voy a compartir rápidamente la regla nutricional que yo manejo. Y esta es la regla de la eterna primavera. Me quedan todavía 2 minutos. Esta es la regla de la eterna primavera: 60-30-10. Anótenla por favor, 60-30-10. ¿Qué significa? Esto es puro maná. Me dicen, ¿cuál es el maná hoy? Este es el maná. Mire, 60% en tu bandeja. Tienes tu plato, ¿ok? Tienes tu bandeja. 60% de tu bandeja debe ir representada en verduras y hortalizas. Ahí están: calabaza, chayote, nopales, brócolis, coliflor, espárragos, etcétera. Todo lo que son verduras, ahí van en esa representación. Hortalizas, ¿cuáles son? Lechuga, jitomate, pepino, cebolla, aguacate. ¿Qué más? Espinacas, lechuga, todo lo que se come crudo. Y ahí le vamos a colocar almendras, nueces, semilla de girasol, le podemos poner también sésamo. Bueno, ahí tenemos 60% va representado mi plato. 30 de proteínas, la bandejita que se ve aquí abajo, entre la lenteja y la quinoa que está ahí.
ahí representa un 30%, porque la quinoa, 10 de carbohidratos, las harinas, refina muy poquito, ¿verdad? Y vamos a complementar con una lechada vegana, 2 cucharadas de avena, una de ajonjolí y un dátil. Le licuamos bien. ¿Necesita carne ahí? Es una comida ¿qué? Súper saludable. Ahora, ningún vegetariano, ninguna persona que tenga conocimiento de la reforma pro salud debería tener obesidad, de triglicéridos, colesterol, nada de eso, hermanos. Porque estamos haciendo práctico la reforma pro salud. Hay mucha información más, pero ¿les parece bien esto? Esto es algo maravilloso, vean eso es maná. Otra representación del maná. ¿Observan? Miren, allá tenemos la lentejita, tenemos un arroz, pero ¿cómo está ese arroz? Y tenemos una ensalada. Eso es maná. ¿Muy difícil de preparar? No, mis queridos, las cosas del cielo son fáciles de preparar. Aquí tenemos otra representación de maná. Ahí tenemos una riquísima, deliciosa sopa de garbanzos con papita y muchas verduras, muchas hortalizas. Eso es maná. ¿A quién le va a hacer daño esto? Entonces alguien me dijo, pero hay muchas hojas verdes, mucha espinaca. El doctor me dijo que me producen cálculos. Cálculos. El maná no produce cálculos. Pero allá si se va y se come esa tortilla, esa popusa con una soda, una coca, eso sí te produce cálculos. Esto no. Ahora tú sirves esto, Señor, bendice este alimento que se convierta en células sanas para mi cuerpo. Y Dios te sanará por medio de la alimentación. Miren, una cena tranquilita, un tecito de manzanilla con unas frutas neutras y ya te vas a dormir. ¿Y para qué quiere llenar su panza de frijoles y arroz y de otras cosas en la noche? ¿Para qué? ¿Cuál es el ejercicio exagerado que va a hacer durante la noche? No va a hacer nada, vas a dormir. No necesitas muchas calorías, necesitas descansar y también permitir que tu estómago descanse. Hay personas que se levantan en la mañana con una halitosis terrible, un aliento de dragón. La esposa no quiere ni que los mire porque, ¿saben por qué? Por la cantidad de carbohidrato, de proteína. La noche es algo ligero, algo muy, muy suave para descansar. Un licuadito verde, excelente para ir a descansar. Queridos, esto es puro ¿qué? También que eres maná. Ya termino con esto, maná. Te prometo que termino con esto. Así como el maná fue dado en el antiguo Israel, así también a nosotros se nos da diariamente el pan del cielo, para sostenernos en el camino hacia la Canaán celestial. ¿Y saben cuál es nuestro maná hoy, hermanos? Jesús también es nuestro maná. Si tú comes sano, reforma pro salud, ¿ok? Régimen alimenticio como Dios establece, y una confianza completa y plena en el Señor Jesucristo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué más nos falta? Jesús es el pan de vida, y dice Él, el que come de este pan no morirá eternamente. Y también, hermanos, se nos ha dado la palabra de Dios como alimento diario. Y el alimento diario, la palabra de Dios, aquí hay una lección maravillosa. El maná se recogía en la madrugada. Si alguien se levantaba tarde, el sol derretía el maná y ya no había maná. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros debemos madrugar a tener comunión con Dios. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. ¿Los que de qué? De madrugada. Y Salmo 139 dice, y mis ojos se anticiparon al alba. Alguien mencionaba que Dios quiere pasar siempre las primeras horas de la mañana contigo. Hermanos, no perdamos ese privilegio de pasar con Dios en la mañana. Llevad siempre con nosotros la Biblia, estudiar la Biblia. La Biblia, encontramos en ella preciosas promesas de vida eterna. Primera de Corintios 10:31, volvemos a tomarlo. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Este párrafo es cortito, hermanos, es muy cortito, pero encierra una tremenda verdad. Hogar adventista, hogar cristiano, nuestra mesa es un símbolo del santuario donde nos sentamos no solo a comer,
sino a adorar. Vamos a hacer que nuestra mesa sea un altar de adoración. Que cada vez que comas, diga: estoy comiendo maná. Maná, ¿qué es esto? Pan del cielo. Que Dios nos bendiga y que este mensaje sea un mensaje de mucha bendición para cada uno de nosotros.